¿Qué pasaría si aquello que llamamos envejecimiento no fuera más que una historia mal contada? ¿Y si lo que hoy interpretamos como declive natural fuera, en realidad, el resultado de años de desconexión con la sabiduría del propio cuerpo? Detente un instante. Respira. Observa lo que sientes cuando escuchas esto. Hay 4 frutas, comunes y olvidadas, que no solo despiertan la sangre dormida en tus venas, sino que reavivan una chispa que muchos creyeron extinguida para siempre. Pero no se trata de nutrición. No se trata de dietas ni de moda. Se trata de recuperar un pacto perdido con tu vitalidad más profunda, esa que murmura desde lo más íntimo. Todavía no has terminado. Nos han enseñado a temer el paso del tiempo, como si cada año nos alejara de la plenitud, como si el deseo fuera una llama que se apaga lentamente con las décadas. ¿Y si te dijera que es justo lo contrario? Que en la segunda mitad de la vida, el cuerpo empieza a revelar dones que antes dormían. La circulación, la intimidad, la energía sexual, todo está conectado. Pero el problema no es fisiológico, es simbólico. Porque cuando dejas de creer que puedes encenderte, dejas de buscar el fuego. Y el sistema, sí, ese sistema que te quiere obediente, cansado y medicado, jamás te hablará de estas frutas. Porque no le conviene que recuerdes lo que eres capaz de sentir. Hay una verdad enterrada bajo capas de ruido, de rutina, de diagnósticos. Una verdad que no se grita, se susurra. Y quienes logran oírla, quienes tienen el valor de quedarse un poco más en silencio, descubren un código olvidado en los alimentos más simples. No son superalimentos importados, ni fórmulas en cápsulas. Son piezas de un lenguaje biológico que tu cuerpo aún recuerda, aunque tú lo hayas olvidado. Porque dentro de ti hay una inteligencia esperando activarse. Una fuerza vital que no responde a tu edad, sino a tu conexión con lo esencial. Y esas 4 frutas son apenas la puerta de entrada. Pero cuidado, no es lo que comes, es desde dónde lo comes. Porque podrías ingerir las mismas frutas toda la vida y seguir sintiéndote vacío. Lo que cambia todo es la conciencia que despiertas al hacerlo. Y por eso este vídeo no es una lista ni una recomendación. Es un mapa. Un recorrido por memorias celulares, sensaciones olvidadas y territorios que jamás deberías haber abandonado. Cada fruta, un símbolo. Cada síntoma, una señal. Y entre ambas cosas, un mensaje oculto esperando ser decodificado. Si estás aquí, no es casualidad. Es una llamada. Y si decides mirar hasta el final, tal vez recuerdes por qué tu cuerpo nunca dejó de luchar por ti. Así que quédate. No por curiosidad, sino por instinto. Porque algo en ti ya ha comenzado a despertarse. Tal vez no lo notes aún, pero hay preguntas que se han sembrado en tu pecho y no te dejarán en paz hasta encontrar sus respuestas. ¿Por qué estas frutas afectan la circulación y la intimidad? ¿Qué secretos guarda tu organismo que aún no has activado? ¿Y por qué ahora, después de los 60, comienza una etapa que puede ser más intensa, más libre, más auténtica que todo lo anterior? Las respuestas existen, pero no se dan, se revelan. Y solo a quien esté dispuesto a mirar. ¿En qué momento comenzamos a aceptar como normal el hecho de vivir apagados? ¿Cuándo dejamos de reclamar lo que el cuerpo, con voz baja pero persistente, sigue pidiendo? No es la edad la que apaga la llama, sino el olvido. El olvido de que alguna vez fuimos fuego. A los 60, el mundo intenta convencerte de que ya viste todo, que el deseo es un recuerdo, que el placer se desvanece. Pero mienten. Mienten porque saben que si descubres lo contrario, nada podrá detenerte. Y aquí es donde esas 4 frutas entran en escena, no como alimentos, sino como llaves. Llaves que abren puertas oxidadas por el tiempo, que conectan neuronas con emociones, que activan la circulación no solo de la sangre, sino de la vida misma. Pero antes de abrirlas, hay que mirar hacia adentro. Y eso duele. Porque ahí están los silencios no dichos, los toques ausentes, los anhelos reprimidos. La intimidad no comienza en la cama, sino en el alma. Y hay cuerpos que laten, pero no viven. Hay bocas que besan, pero no sienten. ¿De qué sirve una buena circulación si lo que circula es la costumbre y no la pasión? Estas frutas no son mágicas. Son honestas. Y lo que revelan no es un milagro externo, sino una urgencia interna que muchos prefieren anestesiar. Pero si llegaste hasta aquí, es porque tú no eres como ellos. Tú aún recuerdas, aunque sea en sueños. Cada una de estas frutas guarda una historia antigua, casi sagrada. No nacieron para adornar dietas, sino para restaurar pactos. Pactos con la sangre, con el placer, con el presente. Una mejora en la circulación no se limita al cuerpo, se filtra a los pensamientos, a la memoria, a los gestos.
Y es allí donde lo físico y lo emocional se entrelazan en un abrazo silencioso. Porque cuando el corazón se oxigena, también lo hace la esperanza. Y lo que parecía fatiga se transforma en impulso. Lo que parecía rutina se convierte en danza. Pero este renacimiento no se logra con fórmulas. Se logra con presencia. Y eso es lo que casi nadie quiere enfrentar, que no existe atajo hacia la vitalidad si no estás dispuesto a sentir. Sentir lo que duele, lo que falta, lo que nunca se atrevió a florecer. Por eso estas frutas actúan como espejos. No te dan lo que te falta, te muestran por qué lo perdiste. Su poder no está en sus propiedades, sino en tu disposición a abrirte a lo que activan. ¿Estás listo para circular por zonas que habías sellado? ¿Estás dispuesto a dejar que tu cuerpo vuelva a hablar, aunque su lenguaje ya no sea el mismo? A veces, la sangre necesita fluir para que la verdad también lo haga. Y mientras algunos se ríen de estas ideas, tú ya comenzaste a sentir algo distinto. Tal vez una calidez en el pecho, tal vez una pregunta sin nombre. Esa es la señal de que algo dentro de ti está volviendo a la vida. No por las frutas en sí, sino por la historia que estás comenzando a reescribir. Porque cuando eliges mirar con otros ojos lo que siempre estuvo frente a ti, lo cotidiano se transforma en sagrado. Y entonces, la intimidad ya no es un acto, es un estado. Un estado de conexión plena con lo que eres, lo que fuiste y lo que aún puedes llegar a ser. Y es ahí donde todo empieza a cambiar. No afuera, sino adentro. Porque ahora sabes que no es una fruta lo que cambia tu circulación, sino la decisión de recuperar el control de tu energía. Sabes que el deseo no muere, se duerme. Y que estas frutas no lo provocan, lo despiertan. El verdadero misterio no está en su composición, sino en lo que desencadenan cuando las comes con conciencia. Porque cada bocado es un pacto silencioso con tu parte más olvidada. Y cuando lo olvidado despierta, lo imposible se vuelve cotidiano. Ya no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tu cuerpo te ha traído. Escucha. Está diciendo, gracias por volver. Hay cuerpos que no envejecen, se encapsulan. Se protegen del dolor cerrando puertas que, con el tiempo, también bloquean el placer. Porque el cuerpo no distingue entre lo que rechazas por miedo y lo que dejas de sentir por costumbre. Cuando apagas una emoción, oscureces una parte de tu biología. Y entonces, sí, la sangre ya no fluye con la misma intensidad. No porque no pueda, sino porque no tiene permiso. Es aquí donde estas frutas operan en otro plano. No vienen a sustituir nada, vienen a recordar. Su sabor activa memorias dormidas, no solo celulares, sino afectivas. Y en ese instante, sin que lo notes, algo se reordena. Algo que estaba fuera de ritmo vuelve al compás. Y ese compás es el pulso de la vida, latiendo desde dentro hacia afuera. La primera vez que uno vuelve a sentir deseo después de tanto tiempo, no se trata del cuerpo. Es el alma diciendo, todavía puedo. Y eso desarma muchas estructuras. Porque hemos sido condicionados a creer que después de cierta edad, el fuego se apaga. Pero no es fuego lo que falta, es oxígeno. Estas frutas, al mejorar la circulación, no solo llevan más sangre al corazón, al cerebro o a los genitales. Llevan más claridad a las decisiones. Llevan más valor a las emociones. Porque cuando la sangre fluye, las excusas se derriten. Y lo que antes parecía imposible, vuelve a ser deseable. La química cambia. Pero no por magia. Por presencia. Por ese pequeño acto de elegirte todos los días, incluso cuando el mundo ya no lo espera de ti. ¿Y si el verdadero poder de estas frutas no fuera lo que hacen por ti, sino lo que provocan en ti? Porque cuando algo tan simple te transforma, comienzas a cuestionar todo lo que diste por sentado. ¿Cuántas otras curas has ignorado por parecer demasiado obvias? ¿Cuántas veces el cuerpo te habló y decidiste no escuchar? No se trata de descubrir algo nuevo. Se trata de reconectar con lo que siempre estuvo ahí. Estas frutas no tienen marketing, no salen en comerciales, no están en suplementos milagrosos. Pero llevan milenios siendo medicina viva. Y cuando se comen con intención, despiertan en ti una parte antigua. Una parte que no necesita ser explicada, porque se siente. Y lo que se siente con verdad, no se olvida. Hay quienes comen para no morir. Y hay quienes comen para volver a vivir. La diferencia está en la conciencia. Porque mientras unos buscan controlar los síntomas, tú estás empezando a reconocer las causas. Y la causa no es la edad. Es la desconexión. Estas frutas reconectan, no porque sean milagrosas, sino porque tú estás dispuesto a mirarte distinto. Estás dispuesto a tocar el dolor, no como enemigo, sino como maestro. Porque el cuerpo que duele, también habla. Y cuando le das lo que necesita, nutrición, atención,
respeto, él responde. Y responde con gratitud. Responde con fuerza. Responde, sobre todo, con deseo. Ese deseo que no viene de fuera, sino que brota desde el fondo, como una semilla que, al fin, encuentra la tierra adecuada para florecer. No es solo sobre salud, es sobre volver a habitarse, volver a confiar en los sentidos, en el instinto, en el llamado sutil que estas frutas activan en ti. Porque cuando sientes su efecto, ya no se trata de frutas. Se trata de la historia que estás escribiendo con cada elección. Cada mordida se vuelve una afirmación, estoy vivo. Cada mejora en la circulación es una metáfora de cómo el amor propio vuelve a moverse dentro de ti. Porque nadie florece en tierra seca. Y estas frutas hidratan desde adentro. Raguen las partes que creías secas. No importa cuánto tiempo haya pasado. El cuerpo recuerda. Solo necesitas señales. Y tú, al elegir quedarte hasta aquí, te has convertido en la señal que tu cuerpo tanto esperaba. Las propiedades de estas frutas no se limitan a vitaminas y antioxidantes, aunque las tengan en abundancia. Su verdadero poder reside en su capacidad de activar rutas biológicas profundamente ligadas a la oxigenación celular, la producción de óxido nítrico y la sensibilidad hormonal. Cuando consumes estas frutas con regularidad y conciencia, estás estimulando la vasodilatación natural, facilitando que cada célula reciba el mensaje. Estamos listos para vivir plenamente otra vez. El óxido nítrico, una molécula clave en la salud vascular y en la respuesta sexual tanto en hombres como en mujeres, no depende de fármacos, se genera con movimiento, respiración y alimentos vivos. Estas frutas son catalizadoras silenciosas de esa alquimia interna. Lo que comienza como un impulso bioquímico se transforma en claridad emocional, foco mental y apertura afectiva. Y así, lo que parecía una simple fruta se revela como un puente entre lo que voce sentía e o que voce había esquecido que era capaz de sentir. Porque ao ativar a circulacao, voce nao apenas movimenta o sangue. Voce move a conciencia. E cuando a conciencia se move, o imposible se reconfigura. Hay sistemas dentro del cuerpo que solo se activan cuando sentimos plenitud. No hablo de satisfacción superficial, sino de esa vibración profunda que nace cuando mente, emoción y biología se alinean. Estas frutas tienen la capacidad de despertar esos sistemas. No por arte de magia, sino por su efecto directo en la regeneración endotelial, en la calidad del flujo sanguíneo y en la armonización del sistema nervioso autónomo. Cuando el cuerpo deja de luchar para sobrevivir y empieza a cooperar para florecer, se producen fenómenos sutiles pero poderosos. Se regula la presión, mejora la respuesta sexual, se equilibra la energía durante el día y el descanso durante la noche. Es como si estas frutas hablaran un idioma que tus células siempre entendieron, pero que tú habías olvidado cómo traducir. Y en ese reencuentro, la vitalidad se vuelve una experiencia, no una meta. Lo más desconcertante es que muchos han probado estas frutas toda la vida, pero sin recibir ningún cambio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ingerir que integrar. No es lo mismo comer por hábito que nutrirse desde el deseo consciente de renacer. Estas frutas exigen presencia. No se trata solo de masticar, sino de permitir que lo que representan atraviese tus defensas internas. Al comerlas, no solo estás alimentando tu cuerpo, estás enviando una señal al universo, diciendo estoy dispuesto a volver a confiar en mí. Y esa señal tiene eco. El cuerpo lo escucha, la mente lo respira, el alma lo recuerda. Entonces lo que parecía un dato nutricional se transforma en revolución silenciosa. Porque a veces, una decisión cotidiana puede convertirse en un acto espiritual si se hace desde la verdad interna. Cada fruta tiene su mapa energético. Algunas despiertan la circulación en las extremidades, otras actúan directamente en los capilares más sensibles del cerebro o de las zonas íntimas. Sus colores, sus texturas, su aroma, todo habla un lenguaje codificado. Por ejemplo, las frutas rojas intensifican la irrigación y mejoran la respuesta eréctil y vaginal porque estimulan zonas clave del sistema cardiovascular. Las frutas cítricas ayudan a depurar la sangre, removiendo toxinas que entorpecen la oxigenación celular. Otras frutas oscuras como los arándanos actúan sobre la elasticidad arterial, retrasando el envejecimiento vascular. No es casualidad. La naturaleza no improvisa. Cada molécula está diseñada para devolvernos a un estado de coherencia, de conexión, de fuerza suave. Basta que estemos dispuestos a escuchar su mensaje. Pero no todo es fisiología. El verdadero milagro ocurre cuando lo biológico despierta a lo emocional. Y eso, nadie lo enseña. Nadie nos dice que al mejorar la circulación, también mejoramos la forma en que sentimos, en que tocamos,
en que nos dejamos tocar. Porque cuando la sangre fluye mejor, los tejidos se oxigenan, los nervios conducen con más nitidez y la sensibilidad se amplifica. Lo que antes parecía dormido, se vuelve campo fértil. No solo en la cama, sino en la vida. Se vive con más intensidad. Se escucha con más profundidad. Se ama sin miedo. Estas frutas no vienen a resolver tu historia, pero pueden ofrecerte un nuevo comienzo. Y en ese nuevo comienzo, tú decides si vuelves a repetir los viejos guiones, o si al fin escribes uno que te pertenezca. Imagina un cuerpo que no pide permiso para vivir. Un cuerpo que se enciende cada mañana como si supiera que aún hay historias por explorar. Esa es la promesa no dicha de estas frutas. No prometen la juventud eterna, pero sí la posibilidad de recuperar la dignidad del sentir. Porque en una cultura que te empuja a aceptar el declive como destino, elegir estas frutas es un acto de rebelión. Rebelión amorosa. Rebelión silenciosa. Un gesto mínimo con consecuencias profundas. Porque lo que alimentas, crece. Y si alimentas la vida te responde. No hay que entenderlo todo para experimentarlo. Solo necesitas estar presente, aquí, ahora, con la conciencia abierta. El resto, ya está ocurriendo dentro de ti. Hay heridas que no se ven en la piel, pero se manifiestan en el flujo detenido de la sangre. No hablamos solo de arterias obstruidas, sino de memorias encapsuladas en la fisiología, emociones no digeridas que alteran la química y tensan la vida. Estas frutas, cuando entran al cuerpo, hacen algo más que nutrir, desanudan. No como una terapia explícita, sino como un lenguaje suave que entra sin pedir permiso y va limpiando. La sangre es portadora de historias. Donde no circula, algo se ha callado. Y al devolverle el movimiento, devolvemos también la palabra al cuerpo. Lo que estaba en silencio comienza a vibrar. Y en esa vibración, el organismo recuerda su vocación más profunda: fluir sin miedo, sentir sin juicio, vivir sin reservas. Una fruta puede parecer poco, hasta que entiendes lo que representa. La vida después de los 60 no está hecha de resignaciones, sino de posibilidades que ahora puedes ver con más claridad. Porque ya no estás para perder tiempo ni energía. Ya no estás para falsas promesas ni soluciones envasadas. Estás para lo que es real, para lo que vibra contigo. Y estas frutas, tan sencillas, tan humildes, te devuelven esa vibración. No desde la prisa de los 20, sino desde la sabiduría que solo se alcanza con el paso profundo del tiempo. Porque ahora cada mejora en tu circulación es también una declaración silenciosa: no he terminado. Aún queda música por tocar en este cuerpo. Y esa música necesita un sistema afinado. Un corazón dispuesto. Una sangre que corra como río vivo entre paisajes que aún quieren ser recorridos. Muchos buscan soluciones sin entender que el cuerpo no es un problema. El cuerpo es un mapa. Y cada síntoma, una señal. Estas frutas no eliminan los síntomas de forma artificial. Lo que hacen es abrir caminos. Despejar la maleza. Permitir que tu biología respire otra vez. Mejoran la microcirculación, sí, pero también aumentan la sensibilidad de tus receptores celulares. Eso significa que no solo fluye más sangre, fluye más información. Y cuando la información correcta llega al lugar correcto, algo despierta. Algo que no necesita esfuerzo, ni control, ni disciplina extrema. Solo necesita permiso. Y tú, al elegirlas, estás dando ese permiso. Estás diciendo: me reconozco. Estás diciendo: me recibo otra vez. Y ese acto simple, casi invisible, cambia toda la historia. Hay un lenguaje del deseo que no pasa por lo verbal. Es una corriente eléctrica que cruza los nervios, que vibra en la piel, que se insinúa en la respiración. Esa corriente depende, en gran parte, de una circulación sana. Por eso, cuando la sangre fluye libremente, el deseo no se fuerza, emerge. Emerge como el sol después de días nublados, sin alarde, pero con fuerza. Y es ahí donde estas frutas operan como catalizadores silenciosos. No vienen a excitar, sino a preparar el terreno. A recordar al cuerpo cómo se siente la presencia, el calor, la vida. No desde la urgencia del consumo, sino desde la profundidad de la entrega. Porque cuando la intimidad vuelve, no solo vuelve el placer, vuelve la confianza. Y con ella, una sensación olvidada de pertenencia. Nadie te lo dijo, pero el cuerpo tiene su propio reloj de reparación. Cada noche, cada siesta, cada alimento consciente reinicia funciones que creías perdidas. Las frutas que mejoran la circulación no son casualidad, son códigos activadores. Códigos que, al entrar en contacto con tus tejidos, le recuerdan al organismo su capacidad de regenerarse,
de abrir nuevas rutas, de volver a sentir. Y no necesitas hacerlo perfecto. No necesitas cambiar todo de un día para otro. Solo necesitas empezar. Una fruta, un momento, una respiración. Y entonces, el cuerpo comienza a escucharte de nuevo. Comienza a obedecer a tu intención, no a tus hábitos automáticos. Porque al final, no se trata de vivir más, sino de estar realmente presente en el tiempo que aún queda. Estas frutas no te piden fe, te piden presencia. Te piden que las mires con ojos nuevos. Que no las reduzcas a un número de calorías ni a una tabla nutricional. Que las sientas como lo que son, fragmentos vivos de una inteligencia ancestral que quiere habitarte. Porque el cuerpo humano no necesita ser dominado, necesita ser escuchado. Y al escuchar lo que cada fruta despierta en ti, descubres que la circulación no es solo una cuestión fisiológica, es una metáfora. Cuando algo en ti vuelve a moverse, todo a tu alrededor comienza a responder. Relación, energía, memoria, piel. Nada queda fuera, porque donde hay flujo, hay vida. Y donde hay vida, todavía hay historia por escribir. La ciencia puede explicar los compuestos. Puede nombrar los polifenoles, los flavonoides, los ácidos orgánicos. Puede medir la capacidad antioxidante y registrar los efectos en estudios clínicos. Pero no puede traducir la experiencia. No puede explicar por qué al comer una fruta específica, sientes que algo dentro de ti se relaja. Que una presión invisible se disuelve. Que vuelve el color a tus mejillas y la música a tu respiración. Eso pertenece al campo de lo sutil, lo íntimo, lo inexplicable. Porque cada fruta que mejora tu circulación también tiene la capacidad de abrir grietas en tus defensas emocionales. Y a veces, lo que más necesitas no es una cura, es una apertura. Un espacio interno en el que, al fin, puedas habitarte con ternura, sin prisa, sin juicio. Porque allí donde entra el oxígeno, entra también el alma. No subestimes el poder de un ritual. Comer una fruta puede ser eso. No un acto mecánico, sino un instante sagrado. Un reencuentro contigo mismo. Si lo haces con presencia, con intención, con respeto, algo cambia. Porque el cuerpo reconoce cuando lo estás acompañando y no simplemente usando. Estas frutas, tomadas al amanecer o justo después de caminar, pueden convertirse en llaves. Llaves que abren puertas oxidadas por años de descuido o desconfianza. Y cuando una puerta se abre dentro de ti, también se abre fuera. Tal vez en una conversación, en un recuerdo, en una caricia. No es magia, es coherencia. Cuando lo que entra al cuerpo está en sintonía con lo que el alma necesita, la vida responde. Y entonces lo cotidiano se vuelve extraordinario. Incluso una simple fruta. Muchos creen que el deseo disminuye con la edad. Pero no es el deseo lo que se va. Es la energía que lo sostiene. El deseo necesita raíces fisiológicas. Necesita sangre que circule, hormonas que se regulen, neurotransmisores que hablen con claridad. Estas frutas alimentan esas raíces. No fuerzan nada, simplemente preparan el terreno. Y lo que parecía perdido, florece otra vez. Porque el cuerpo no olvida. Solo espera el momento adecuado para volver a expresarse. A veces, lo único que hacía falta era eliminar los bloqueos. Permitir que el flujo volviera. Y en ese flujo, el deseo se vuelve más maduro, más profundo, más conectado. Ya no es una urgencia, es una afirmación. Un sí silencioso a la vida, a la piel, a la posibilidad de sentir otra vez, sin culpa, sin miedo, sin límites impuestos por el tiempo. La intimidad no comienza en la cama. Comienza en la circulación. Comienza cuando la sangre fluye sin miedo, cuando el cuerpo se siente seguro para relajarse, para abrirse, para recibir. Estas frutas crean ese estado interno. No lo fuerzan, lo recuerdan. Porque todo lo que necesitas para reconectar ya está dentro de ti. Solo necesitas activarlo. Y ese proceso no empieza con grandes cambios, sino con decisiones mínimas que se repiten con constancia. Una fruta al día. Un gesto de cuidado. Un instante de pausa. Y de pronto, sin darte cuenta, tu cuerpo comienza a responder de otra manera. La piel se vuelve más receptiva, los ojos más brillantes, el ánimo más estable. Eso es intimidad, un estado donde todo en ti se siente visto, cuidado, valorado. Incluso cuando estás a solas. A lo largo de los años, acumulamos no solo hábitos, sino interpretaciones. Creencias sobre lo que podemos sentir, sobre lo que merecemos experimentar. Algunas de esas creencias se vuelven cárceles invisibles. Estas frutas, aunque parezcan insignificantes, son como llaves pequeñas que abren esos barrotes.
Porque cada vez que eliges algo que mejora tu circulación, estás diciendo no acepto el deterioro como destino. Estás diciendo elijo fluir, elijo vivir. Y esa elección se traduce en química, en energía, en movimiento. No necesitas entender cada proceso molecular. Solo necesitas sentir el efecto en tu día a día, en tu descanso, en tu deseo, en tu forma de caminar. Y así, lo que parecía una recomendación de salud, se transforma en un acto de revolución interna. Tal vez ahora puedas verlo con más claridad. No hablábamos solo de frutas. Hablábamos de accesos ocultos, de puertas internas que, durante años, permanecieron cerradas por miedo, por resignación, por la vieja creencia de que envejecer es sinónimo de apagarse. Pero cada fruta elegida con conciencia, cada gesto que favorece el flujo de la vida, es una llave. Una llave que no solo desbloquea la circulación, sino también memorias, emociones y posibilidades que creías dormidas. Porque cuando la sangre vuelve a fluir, no es solo el cuerpo el que se reactiva, es el alma que empieza a recordar lo que realmente significa estar vivo. Y en ese recuerdo, una pregunta comienza a latir. ¿Y si todavía fuera posible? El cuerpo, que tanto tiempo fue silenciado, comienza a hablar. No con gritos, sino con susurros, una calidez que vuelve a las manos, una suavidad en la mirada, una súbita necesidad de respirar más profundo. La intimidad no regresa como era antes, regresa más sabia, más libre, menos apresurada. Y entonces la vida deja de ser un deber, y se transforma en arte, en presencia, en un sí sin condiciones. Porque no era tu edad lo que te alejaba del placer, sino la desconexión. Y cuando esa conexión se restaura, incluso en un solo instante, algo se reconfigura. Como si el cuerpo dijera, aún estoy aquí, y aún puedo sentir. Quizás esta sea la verdad más profunda, lo que estabas buscando fuera. Ese contacto, ese deseo, esa calidez, siempre estuvo dentro de ti. Estas frutas son solo símbolos. Recordatorios vivos de que no necesitas grandes milagros, sino pequeñas decisiones con intención. Porque cuando eliges nutrirte desde el respeto, el cuerpo responde. Y en esa respuesta, lo que parecía olvidado, resurge. Porque el gozo no es un privilegio de la juventud, es un derecho del que se escucha y se honra. Y tú, al elegir este camino, no estás empezando una dieta. Estás iniciando un regreso. Un regreso a ti. Si algo dentro de ti se movió, aunque aún no sepas nombrarlo, no lo ignores. Dale forma. Haz que este mensaje siga fluyendo. Dale me gusta como quien afirma su propia vitalidad. Comparte este vídeo con quien necesite recordar que aún puede encenderse por dentro. Comenta lo que despertó en ti, aquello que empezaste a sentir mientras escuchabas. Y suscríbete no como quien sigue un canal, sino como quien decide pertenecer a una comunidad de conciencia y renacimiento. Porque esto no fue un final. Fue un eco. Y a veces, todo lo que el alma necesita, es ese eco suave que nos recuerda que todavía es tiempo de florecer.